No hacer nunca su casa, o a vivir en una jaula de cantonera y resulta que simplemente acarreando un poco de barro, un poco de paja, un poco de bosta de caballo y pueden hacer una casita tibia y bonita además, porque con tierra se puede hacer una casa muy bonita, donde va a haber menos reuma, menos problemas bronquiales, se van a sentir más abrigados, van a gastar menos leña, una cantidad enorme de beneficios. Pienso que hay como una especie de memoria genética de construir el refugio, el lugar donde, bueno, se guarece la familia, digamos. ¿Una familia podría hacerse una casa? Una familia debería hacerse la casa. Antes de la escuela. Organizamos un taller con los alumnos de la escuela, los padres y los docentes. Se tiró una lluvia de ideas y entre los grupos había una gran coincidencia con la construcción de algo redondeado. Y bueno, y con un arquitecto que sus chicos vienen acá a la escuela, se terminó, digamos, de elaborar ese proyecto. Se presentó, todos quedaron de acuerdo, todos se sintieron de alguna manera dueños de parte de ese proyecto y se avanzó con eso. La construcción se hizo como parte de un taller práctico. Yo estuve junto con otras personas, digamos, como capacitador. Y bueno, por supuesto que pude aprender un montón de cosas en ese taller. Provisoriamente se le colocó encima una membrana asfáltica para que, bueno, después se puede hacer un techo vivo encima. Eso se hizo de esta manera para que provisoriamente, bueno, que no entre agua y se pueda utilizar. Y de esas publicaciones es que he tomado algo de su experiencia y la he puesto en práctica. Yo he hecho en mi laboratorio en la Universidad de Kassel, Alemania, más de 30 proyectos de investigación financiados del gobierno de diferentes lugares, y descubrimos las diferentes características y cómo se puede aumentar y desarrollamos otras técnicas. ¿Hay alguna forma de utilizar un material que reemplace el cemento? Sí, de hecho lo que ha sucedido en la historia es que el cemento ha reemplazado los materiales naturales. Desde el año 1930-35 empezó el auge de los materiales modernos. Y bueno, quien produce o descubre algo y ve que eso le va a rendir, hace publicidad y lo vende como lo mejor. Por eso, últimamente, la construcción en barro, después de esas épocas, fue símbolo de pobreza, símbolo de algo frágil. El cemento se ve como una roca. Además, ¿quién va a hacer publicidad para que utilicen la tierra que tienen, que sacan de una piscina o que sacan de los cimientos o de algún pozo absorbente? Eso no le rinde a nadie. Entonces, las multinacionales y los grandes industriales, en el caso del cemento o de materiales sintéticos, hicieron publicidad y nosotros lo creímos. El tema del cemento hay que calentarlo alrededor de 1000 grados y esa temperatura va al medio ambiente. Además, la cantidad de combustible que se consume para producir esa energía, ese calor,
para calentar, la gran polución que produce en la zona, la cantidad de rutas que hay que arreglar con los camiones que transportan, la cantidad de acero que hay que producir para fabricar esos camiones, la cantidad de papel que se utiliza es infernal en las bolsas, lo que producen en el paisaje con la borrada de montañas y tanto el desastre que produce que por eso tratamos de evitar el uso de eso. Además, para construir una vivienda de tierra estamos utilizando el material que tenemos al alcance de la mano. Hasta la próxima cementera hay como 1000 kilómetros. Está la zona de la Barría por ahí. Y bueno, mientras que la arcilla la tenemos abajo los pies. En general se puede decir que solo usa 1 hasta 5% de la energía en comparación con cemento, ¿no? Y es una ventaja, claro. Otra es vivir en una casa de barro, es más saludable, más sano, porque equilibra la humedad del interior, la humedad del aire. En mi caso, por ejemplo, todo el año yo tengo casi 50% de humedad. En invierno y en verano solo cambia hasta 10%. La casa de barro tiene más inercia térmica, o sea que conserva más el calor. En invierno el frío no pasa tampoco. Digamos, como que es bastante acogedor. Yo me acuerdo de vivir en esa casa de barro de chiquita y con solo una estufa a leña chica y que realmente los espacios encadenados, cimientos y bueno, no sé qué otras cuestiones. Sí. Si es una zona con alto riesgo, digamos, también. Hicimos ¿sirve? una prueba en escala 1:1 sobre una mesa vibradora en Lima, en la Universidad Católica de Lima, una bóveda de adobe, 4 por 4 metros, y con la simulación de un sismo muy muy fuerte, lo más fuerte que había en Perú. Y la bóveda con 30 minutos, no, disculpe, 30 segundos, 30 segundos y con una aceleración hasta 0.8 G y con movimiento de 8 centímetros, ¿no? Así. Esta fue así, pero no cayó. En el caso de que vos quieras hacer una casa, digamos, de un par de plantas, ¿también tenés la posibilidad de armarla con este tipo de materiales? Sí, por supuesto que sí. Hay casas de más de 300 años en Francia y en otras partes de Europa y tienen 5 o 6 pisos de alto y construidas totalmente en tierra. La ciudad Shibam en Yemen del Sur. No, estas son los 500 rascacielos hasta 9 pisos, 10 pisos solo de barro. Y son del siglo XVI, XVII. No me imagino a alguien muy convencional con una casa así. De hecho, en el mundo, una tercera parte de los habitantes del planeta están viviendo en casas de barro. En la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, más de 50% de los edificios son de barro. En Egipto, por ejemplo, hay un templo con bóvedas de adobes que tienen más de 3.200 años y todavía son así. Es interesante, son bóvedas de un templo y el templo mismo no existe más porque era de mármol, ¿no? Y de granita.
Pero las bóvedas de barro se quedan. ¿Por qué? El templo con los mármol y granita se robaron y usaron en otro lugar, pero el barro no se queda, porque en este caso el barro dura más tiempo que el templo de granito. Hay construcciones de barro hace 7.000 años en Mesopotamia, en todas las culturas viejas, en Persia. Una construcción se nos inundó por 4 días. En la base podemos notar dónde la inundación, dónde corrió el agua y fue lavando todo esto. Y el agua estaba más o menos hasta esta altura, sí. Estuvo durante varios días. Una casa que está hecha con cemento, cal o con materiales modernos no es ninguna garantía que no vaya con chuca. Estamos hablando de construcción en barro y estamos en una de las zonas más llovedoras del país. Medio paradójico la historia, ¿no es cierto? Como que a uno le puede dar miedo si no tiene conocimiento. ¿Es duradera en esta zona una casa? El barro es difícil cuando hay agua corriente, como lluvia, ¿no? No es seguro contra lluvia. Pero hay posibilidades. Hay que hacer un techo que sobre y hay que poner un zócalo o un sobrecimiento. Entonces no hay problemas, ¿no? O se puede usar revoque estabilizado con diferentes cosas como aceite de linaza, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un lavamano, es puro tierra cruda, solo con un poco de aceite de linaza y es seguro contra agua, ¿no? Sí, yo uso cada día, hace 14 años y no hay ninguna erosión.